Hola, bienvenidos a Flash Forum, un espacio de la especialización en gerencia del servicio de la Universidad de La Sabana. Soy Nora García y hoy les voy a hablar de un tema muy interesante, la centricidad en el cliente. Cuando hablamos de estrategias para mejorar, para cambiar, para elevar la satisfacción de los clientes, hoy pensamos en la experiencia del cliente, cómo mejorar esa experiencia. La experiencia hoy la podemos entender como esa conexión emocional que podemos tener con los clientes. Conexión que se basa netamente en entender las emociones de los clientes. Bueno, pues para poder llegar ahí también tenemos que trabajar en la centricidad del cliente. Para muchas organizaciones hablar de centricidad puede ser como una retórica, puede ser frases que quedan en el aire, pero es necesario pasar a la práctica. Y para esto vamos a pensar en, de alguna manera, centricidad es como poner al cliente en el corazón de la organización. Puede sonar un poco romántico y lo es. De hecho, todo este tema de experiencia del cliente tiene mucha componente emocional. Entonces, vamos a ver, esta centricidad también lo tiene. Y como decía, es poner al cliente en el corazón de la organización, en el corazón de todas las decisiones. Antes de tomar una decisión que tengamos que poner en ejecución, deberíamos preguntarnos, ¿y esto cómo impacta al cliente? Entonces, poner al cliente en el centro, o Customer Centricity, como es su nombre original en inglés, implica que tengamos una estrategia centrada en el cliente. Esa estrategia, que puede ser una mega, un propósito, misión, visión, como lo tengan planteado, debe tener como eje principal el cliente. Entonces tenemos esa estrategia, los productos y servicios centrados en el cliente, pensados desde el cliente, con una visión que se denomina de afuera hacia adentro, es decir, outside in, pensando qué quiere el cliente, conociendo al cliente, por supuesto, y diseñando para ese cliente los productos y servicios. Tener procesos centrados en el cliente, no desde la organización, sino desde el cliente. Y eso implica tener procesos fáciles, simples, sencillos, cercanos. Hoy los clientes queremos las cosas así, rápidas, pero sobre todo buscamos la simplicidad. Podemos escoger entre una organización y otra gracias a ese proceso que nos implique mayor o menor esfuerzo. Entonces, por eso tenemos que centrarnos en el cliente. Y uno de los elementos más importantes cuando hablamos de centricidad son las personas, somos las personas. Las personas somos en realidad las que marcamos la diferencia entre una organización y otra. Anteriormente podíamos decir que la diferencia competitiva en el mercado era el servicio. Hoy realmente quienes marcan la diferencia son las personas. Las personas que tienen las características, que tienen la pasión, que tienen al cliente como eje central de toda su labor, de todo su rol, son las que marcan la diferencia. Los grandes modelos estratégicos que están ya centrados en el cliente y que trabajan hace algún tiempo en la experiencia del cliente, tienen claro que ese es el eje principal, la gente. Y la gente no solo pensando en el cliente externo, también pensamos en el cliente interno, o sea que cuando se habla de centricidad, tenemos que pensar en el cliente interno y en el cliente externo. Yo escuchaba en alguna oportunidad en una conferencia a una persona que decía que si alguien no quiere o si un colaborador no quiere a su empresa, difícilmente va a querer a los clientes. Y eso es una realidad. Entonces, por eso hay que trabajar también en la centricidad en el colaborador. Y para eso también hay otras estrategias, como puede ser el Employee Experience o la experiencia del colaborador. Así como se trabaja en la experiencia del cliente externo, pues también hay que trabajar en la experiencia del cliente interno. Trabajar en ese servicio interno, ¿cierto? Cómo nos servimos entre áreas, cómo es ese nivel de experiencia que se vive entre los procesos, porque todo eso que está sucediendo al interior de la organización se traduce hacia los clientes externos. Entonces, centricidad es una estrategia y es toda la organización cambiando su forma de pensar. Esto, decirlo suena muy fácil, llevarlo a la práctica es un poco más complejo, requiere un esfuerzo importante y es un cambio de pensamiento. Un cambio de pensamiento que debe empezar en los líderes que son quienes empiezan a través de sus comportamientos a generar sus comportamientos y lenguaje, obviamente a generar
todas estas estrategias que se empiezan a permear en la organización y todos empiezan a centrarse, a pensar, a sentir, a hablar, a vivir como el cliente. Entonces, señores, los invito a que reconsideren lo que están haciendo hoy, evalúen si realmente están centrados en el cliente o si, como lo dije al inicio, la centricidad es una retórica. Hay que llevarla a la práctica y si están en una organización en que los líderes todavía están pensando en el tema y no lo han puesto en práctica, pues cada uno desde su rol lo puede empezar a poner en práctica. ¿Cómo? Lo dije ahorita, a través de su comportamiento, su lenguaje, dando ejemplo y en todo momento pensando como el cliente. Pensar, sentir, hablar, vivir como el cliente. Esa es la real centricidad en el cliente. Muy bien. Entonces, muchas gracias por estar en este espacio de la especialización en gerencia del servicio de la Universidad de La Sabana.